Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a África 7 días, el programa semanal de France 24 sobre la actualidad del continente africano. Mi nombre es Andrés Mesa Muñoz. Empezamos. El programa de esta semana está enfocado en Sudán, que cumple este 15 de abril un año de una guerra que se dio como consecuencia de la lucha de poderes entre el ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. Ambas trabajaron juntas en los dos golpes de Estado que sufrió el país en los últimos 5 años, y sus enfrentamientos son hoy la causa de una crisis humanitaria que suma más de 8 millones de desplazados, mientras los esfuerzos de la comunidad internacional se centran en los conflictos como Gaza y Ucrania. Así empieza este especial de Sudán, un año de una guerra olvidada. Empezamos hablando de cómo se dio inicio a esta guerra que ha estado precedida por 2 golpes de Estado y 2 intentos de golpe en los últimos 5 años. El detonante se produjo el 11 de abril de 2019 con el derrocamiento de Omar al-Bashir, quien había gobernado el país durante 30 años. Las Fuerzas Armadas tomaron el poder en conjunto con las llamadas Fuerzas de Apoyo Rápido, FARC, un grupo paramilitar que había sido creado con el apoyo de al-Bashir para combatir la insurgencia y fue organizado formalmente en 2013. El golpe se dio en respuesta a las masivas protestas que exigían el fin de lo que para la mayoría de los ciudadanos era un régimen opresor, con denuncias de violaciones a los derechos humanos y corrupción, una situación que va en consonancia con las tomas militares que han azotado la región del Sahel. Un día después de la caída de al-Bashir, se crea un gobierno militar liderado por el ejército y las FARC que prometen un periodo de transición de 2 años hacia un gobierno civil. Para ejercer presión, miles de personas habían estado acampando frente al cuartel general en la capital. Pero dicha sentada sufrió un ataque que dejó al menos 127 personas muertas, en el que fue conocido como la masacre de Jartum, y por la cual se culpa a las Fuerzas de Apoyo Rápido. En medio de la presión interna y la condena internacional, se acordó la creación de un Consejo Soberano integrado por militares y civiles que tomó posesión el 21 de agosto. La idea era que la parte militar, liderada por el general Abdel Fattah al-Burhan, gobernara durante los primeros 21 meses y luego lo haría la parte civil durante los siguientes 18 meses hasta realizar elecciones. Pero justo antes de que los civiles asumieran el poder, como estaba previsto, al-Burhan disolvió el Consejo, provocando un segundo golpe de Estado en menos de 2 años y medio. Después de meses de negociaciones mediadas por la ONU y organismos como la Unión Africana, se facilitó un proceso que terminó con la firma de un acuerdo para restaurar la democracia y un gobierno civil. Pero dicho acuerdo se vio entorpecido por disputas en torno al proceso de integración de las FARC a las Fuerzas Armadas y sobre quién asumiría el liderazgo de ese ejército, lo que provocó el 15 de abril de 2023 un combate entre ambas partes por el control del territorio sudanés y las instituciones del país que se vive hasta el día de hoy. Se estima que unas 18 millones de personas en Sudán enfrentan inseguridad alimentaria aguda y se encamina a la mayor crisis de hambre del mundo, según Naciones Unidas. Esto en un país con una población que ronda los 49 millones de habitantes, una situación que un año después de la guerra se ha agudizado. En tanto, la escasez de suministros y el apagón en las comunicaciones hace que los comedores comunitarios, la única opción de alimentos para muchas familias, afecten la entrega de comida. Ramiro Cuevar Verena y Martín Gripo tienen la historia. Un conflicto que parece invisible, pero que ya expulsó millones de personas en tan solo un año. La guerra civil en Sudán, que mantiene enfrentados al ejército y al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, cumple 12 meses. En ese lapso dejó un saldo de al menos 10.000 muertos, más de 6 millones de desplazados y 2 millones de refugiados. Chad es el país que más refugiados recibió, acogiendo a más de 553.000 sudaneses, seguido por Egipto, que alberga a 450.000. Mientras que Sudán del Sur hizo lo propio con 114.174, Etiopía con más de 31.000 y República Centroafricana con 22.000, aunque en el caso de estos 3 últimos se cuentan los desplazados propios que habían ido a Sudán y regresaron. En tanto, 18 millones se enfrentan a inseguridad alimentaria aguda. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunió en marzo y advirtió que unos 222.000 menores podrían morir a causa de la desnutrición. La guerra ha sido especialmente dura para los niños. Se estima que 730.000 niños sufren desnutrición aguda grave. Sin asistencia urgente, más de 200.000 niños podrían morir de hambre que amenaza sus vidas en las próximas semanas y meses.
Diferentes organizaciones denunciaron reiterados ataques a la población civil. La Agencia de la ONU para los Refugiados ha presentado informes denunciando violaciones de derechos humanos y abusos sexuales. Mujeres y niñas que han huido del conflicto han denunciado incidentes terribles de violencia sexual, como violaciones, agresiones sexuales, explotación sexual y violencia física. Según los informes, estos incidentes son perpetrados por combatientes, delincuentes y traficantes contra civiles en Jartum y otras zonas, así como contra quienes se desplazan. El apoyo de las potencias regionales a los grupos enfrentados en Sudán aumenta los temores de que el país se fragmente y la guerra se escale más allá de sus fronteras. Los Emiratos Árabes Unidos y diversos actores africanos han respaldado a las fuerzas de apoyo rápido según las Naciones Unidas, en tanto el ejército de Sudán no ha confirmado el supuesto apoyo iraní. En este contexto, la idea de un acuerdo de paz se ve cada vez más lejana. El conflicto mantiene en rojo la economía de Sudán. La agricultura es la principal actividad económica que aporta un 40% del PIB global y al menos el 39% de los ingresos totales de la población rural, compuesta por 7 de cada 10 personas. Sin embargo, se ha debilitado. La actividad petrolera también sufre por el conflicto. La extracción de crudo es la principal actividad de exportación de Sudán. Al ya debilitamiento que padeció esta industria tras la secesión de Sudán del Sur, el conflicto provocó una baja de la producción, sumado a que el oleoducto que parte desde Sudán del Sur, que pasa por el Sudán y llega al Mar Rojo, fue atacado. Actualmente Sudán genera 100.000 barriles de petróleo al día, lejos de los 500.000 que alcanzó en su mejor momento. Esto sumado a que las ventas de oro, material del que Sudán es el tercer mayor exportador de África, están prácticamente suspendidas. Para entender este conflicto y analizar los desafíos de Sudán, saludamos en Madrid a Iván Navarro. Él es investigador del programa de Conflicto y Construcción de Paz de la Escuela de Cultura de Paz de la UAB. Iván, bienvenido a France 24. Cuéntenos cómo se explica la persistencia de este conflicto y por qué ambas partes no han podido consolidar un acuerdo. Bueno, pues son varios los motivos, ¿no? Principalmente tiene que ver con la capacidad de las dos partes en el campo de batalla, ¿no? Si bien al inicio del conflicto armado, ¿no? El grupo paramilitar tenía mayor control, sobre todo de Jartum y otras zonas del país, luego fue avanzando también hacia la zona de Darfur y hacia el este. A partir de enero-febrero ha sido el ejército quien ha vuelto a recuperar parte del territorio y eso está haciendo que en algún momento los diferentes espacios de negociación que se están dando para lograr, bueno, el fin de la violencia y lograr un probable acuerdo de paz, pues ninguna de las partes haya tenido un interés genuino hasta la fecha, ¿no? ¿Podremos ver en el futuro una solución política? Pues es lo esperable, ¿no? De hecho, en 3 días, el día 18, se genera la tercera ronda de negociaciones en Jeddah, que está siendo mediada por Estados Unidos y Arabia Saudí. Y también hay otro espacio de negociación más discreto que está impulsando Emiratos Árabes Unidos y Egipto. Y bueno, yo creo que todas las partes, tanto a nivel regional como a nivel internacional, donde también están implicados pues, otros actores externos, ¿no? Como Estados Unidos, las Naciones Unidas, la Unión Africana, la IGAD, están buscando la fórmula, ¿no? Para que realmente se logre un acuerdo de paz, un cese a la violencia, un alto al fuego y que se abran, ¿no? Los corredores humanitarios en el país, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que podemos ser optimistas, pero con este año que llevamos ya de conflicto armado y que no se ha logrado apenas avances significativos, bueno, hay que ser prudentes, ¿no? Iván, en caso de que no se llegue a un acuerdo, ¿qué podríamos esperar durante los próximos meses? Bueno, la situación en el país ya es alarmante, ¿no? Estamos hablando de un país que lleva el conflicto armado ha generado más de 13.000 víctimas mortales, hay 8,5 millones de personas desplazadas forzosamente por la violencia. El otro día Naciones Unidas daba los datos de que cerca de 25 millones de personas en Sudán, que es más de la mitad de la población del país, se encuentran en riesgo de hambruna y en necesidad de asistencia humanitaria. Por lo tanto, la situación ya es dramática para la población sudanesa, ¿no? Si no se logra un acuerdo en las propias semanas o meses, pues la situación humanitaria evidentemente va a empeorar y también la situación a nivel regional, ¿no? Porque hay que recordar también que Sudán está en una región con una alta tasa de inestabilidad, ¿no? Tenemos países como Libia, como Chad, República Centroafricana, Sudán del Sur, Etiopía, que también tienen crisis importantes internas y se puede generar un efecto contagio a las diferentes crisis de la región y por lo tanto podemos estar hablando de un escenario mucho más complicado, ¿no? A propósito que usted menciona la región, ¿cómo está impactando esta guerra en los vecinos de Sudán?
Bueno, ya se está generando, sobre todo desde hace unos 6-7 meses, ¿no? En Chad, porque parte también de los combatientes de la Rapid Support Force vienen de Chad y ya se está afectando también a Chad con algunas dinámicas de violencia. En Sudán del Sur, que es un país altamente dependiente, ¿no? Del oleoducto para extraer el petróleo que atraviesa Sudán, también la crisis en Sudán está generando impacto importante en la economía sursudanesa y siendo un país tan inestable que está ahora mismo en un proceso también transicional con unas elecciones presidenciales a la vista en diciembre, pues claro, la crisis en Sudán, si no se resuelve, puede acabar por incrementar aún más la inestabilidad en Sudán del Sur y que vuelva a estallar otro pico de violencia, ¿no? Y lo mismo con Etiopía, ¿no? En Etiopía tenemos un acuerdo de paz que se firmó hace apenas un año en la región de Tigray y otros conflictos, ¿no? En la región de Oromía y en otras zonas, y evidentemente toda la tensión que sucede en Sudán, en este caso en el este y en el este del país, pues también puede estar afectando, ¿no? Las dinámicas de violencia, ¿no? Por lo tanto, puede ser como un efecto boomerang que acabe incendiando otros países de la región que ya están en una situación bastante delicada, ¿no? Iván, finalmente, ¿cuál ha sido el papel de los organismos internacionales? ¿Cuál es su evaluación al respecto? Pues mira, yo creo que desde un inicio, ¿no? Sobre todo desde el año 2022, muchos organismos internacionales, principalmente las Naciones Unidas y luego también a nivel regional la Unión Africana, la IGAD, han estado mediando, ¿no? Entre las partes para lograr un acuerdo político y devolver, ¿no? La transición, o sea, hacer un proceso de transición política que devuelva a la ciudadanía sudanesa el control sobre sus instituciones, ¿no? Que hay que recordar que desde el golpe de Estado del 2021 en Sudán han estado presentes estos dos actores, ¿no? Al-Burhan y Hemeti, como líderes de la Junta Militar, y desde el año pasado, ¿no? Todo el 2022, el proceso de negociación pues estaba siendo sobre todo sostenido, ¿no? Por los actores internacionales y nacionales para lograr esta resolución de la disputa, ¿no? Yo creo que al día de hoy sigue estando el mismo ánimo, ¿no? En la comunidad internacional, en los países de la región, incluso los países árabes también, de lograr una desescalada y de que realmente pues el país vuelva a la senda de la negociación y la población sudanesa que lleva muchos años de sufrimiento pueda realmente encontrar un poco de estabilidad, ¿no? Gracias por su análisis, Iván. Muchísimas gracias, Andrés. Y aunque los esfuerzos internacionales no han tenido mucha visibilidad, este 15 de abril se llevó a cabo una conferencia en París en la que varias potencias extranjeras prometieron más de $2.000 millones para ayudar a Sudán, entre ellas Francia, Alemania, la Unión Europea y Estados Unidos. De esta manera despedimos este capítulo de África 7 días. Recuerde que si quiere repetir esta u otra emisión de nuestro programa lo puede hacer a través de nuestra página web www.france24.com.